Ya, bueno, buenas noches. Nuevamente quería agradecer a Henry, a Alfonso de darme esta oportunidad de participar en estas charlas. Nuevamente le pido disculpas a todos porque ayer fue un poco largo pero tenía interés en que fuera lo más completo posible. Hoy día va a ser dicho sea de paso, en esta hoja de presentación, este volante de Jorge Petri para el itinerario de los vapores de la Pacific Steam es relativamente nuevo, o sea, eso no figura en los itinerarios que puso Barkholz, ¿no? Y entonces puede servir de referencia si uno tiene cartas de este año, es un documento que puede ser útil. Bueno, entonces, esta segunda parte vamos a hablar sobre la Convención Postal de Perú-Alemania, el correo francés, el primer correo, el interludio, el segundo correo, los correos mixtos, el correo de Estados Unidos a través del consulado peruano en Panamá, que este es un concepto, como decía ayer, un poco nuevo. Las regulaciones para el correo entrante, el porte que cobra la renta, las reglamentaciones del año 40, los primeros portes, el correo en 51, estas marcas, voy a mencionarlas en forma sucinta, las estampillas de déficit para correspondencia que lleva por vía marítima, el porte de mar en el correo marítimo saliente, los cambios de 1858, la reglamentación postal del 66. Voy a hablar un poquito sobre la Pacific Steam y las marcas numerales que les comenté. Entonces, entrando al Tratado Postal de Perú-Alemania, en marzo de 1875 se firma el convenio por el cual hay un mutuo reconocimiento de prepago entre Alemania y Perú. Ahora se podía mandar correspondencia que estaba franqueada solamente con estampillas peruanas a Alemania y otros países mediante la mala alemana. Acordémonos que con la mala inglesa tenía que llevar estampillas inglesas, había un cobro inglés, pero ahora era solamente con estampillas peruanas se podía llegar a destino en Europa. De acuerdo a este cuadro tarifario, ¿no? Esto eran por 15 centavos, dependía si era a Alemania o si era a un país conectado con Alemania, y dependía si el viaje desde Colón era por buque alemán a Hamburgo o si era por buque inglés o buque francés. El tramo todavía entre el Callao y Panamá tenía que ser por la Pacific Steam. Aquí hay dos cartas que son más o menos cercanos, en el 20 de junio del 78, es el otro 24 de agosto del 78, pero son tratadas en forma diferente. Ambas cartas van a países asociados, no van directamente a Alemania. Esta primera va de Lima a Génova con 35 centavos de porte, vía un buque inglés desde Colón. Y a pesar de que Alemania en este momento era miembro de la GPU, continuó procesando esta carta por lo menos como totalmente pagada, con un porte de 20, 30, 35 que corresponden a un transporte por buque inglés desde Colón, en este caso a Génova, Italia, ¿no? Esta carta va a Viena. También está franqueada con 35 centavos, es un poquito más, unos 2 meses después, 3 meses después, y va por la Pacific Steam. Este cancelador de corcho es de Lima, y al llegar a Aspinburg fue trasladado a la línea francesa A. En Francia le aplican la T de taxa, y de acuerdo a la convención de GPU, llega a Austria, a pesar de que estaba franqueada, no la consideran franqueada, y le marcan una marca de déficit de 80 Kreutzer. Le marcan el poste restante, los 80 Kreutzer, y curiosamente, por algún motivo la consideran como si fuera una carta de materia impresa o de materia impresa, y la reducen a 52 aplicándole esta marca de Zeitung que implica materia impresa. Y esta fue transportada por el vapor Saint-Germain que zarpó de Aspinwall el 3 de septiembre y llegó a Saint-Nazaire el día 24 de septiembre.
Esta es una carta que estuvo en subasta recientemente de Corinfila, que me hubiera encantado tenerla, pero creo que Henry puso una puja mayor. Espero que sea Henry el que la haya conseguido. Eh, es una carta que viene de Puno y esta sí va a Alemania, ¿no? Y como va a Alemania es ya un porte de 30 centavos. Eh, esta llega a Langmail el 1 de junio del año 76 y desde Colón también por buque francés o inglés. Hablemos sobre el correo consular francés. Hubieron dos etapas claras del correo consular francés. La primera etapa fue relativamente temprana, cuando estaban tratando de competir Francia con Inglaterra en establecer un servicio de vapores a través de la costa oeste de Sudamérica. Eh, los franceses contrataron a un señor Boulanger para hacer un servicio de veleros por la costa oeste hasta Panamá, donde tenían un consulado. Este servicio tuvo algunas interrupciones y, de acuerdo a Langley, este servicio termina en 1848, o sea, aproximadamente unos 5 años. Esta es una carta de Arequipa, nuevamente el señor Lebris, a Morlaix, Francia, mandada bajo cubierta a Tomás Lechambre en Lima. Aquí vemos interesantemente que esta carta fue encaminada desde Lima el 5 de abril del 49 por Tomás Lechambre, que era una casa comercial francesa que parece que le hacía un servicio a sus connacionales franceses de Arequipa, haciendo el servicio de encaminador. Luego, por contrato con Boulanger, el velero Mazepa del Callao hasta Panamá. Ahí el cónsul francés la entrega a la Royal Mail y vía Jamaica, Havana y Southampton. Luego a Morlaix entrando por Boulogne. Acordémonos que en los años 43 la mayor parte de este correo entraba por Boulogne. El destinatario tuvo que pagar 35 décimas. Revisando las tarifas de Langley me dice que 27 décimas corresponden a la parte británica y 8 décimas de Boulogne a Morlaix. La marca de 3 reales, no estoy seguro este 3 qué significa, probablemente puede ser la tasa de Arequipa Lima. Curiosamente, esta marca es la marca consular de Panamá. Esta es la que aplicaba el cónsul panameño. Y si vemos claramente, aunque la marca no es muy clara, le he tratado de aumentar acá, vemos que este es el 45, pero la tableta del marcador circular se había quedado en 43 y le ponen una pequeña marquita aquí encima del 3 para convertirlo en 5. Y este problema lo tuvieron por un tiempo y, a pesar de que las cartas fueron mandadas en diferentes fechas, parece que siempre se quedaban con la marca del 43. Esta es otra carta, esta va por el vapor Nueva Granada del Callao. Pienso que es el Callao, porque no hay ninguna marca, pero pudo haber provenido de algún otro puerto. Eh, pero sí llega a Panamá el 23 de mayo, que es la fecha en que llega este vapor de Nueva Granada. Este es del 1848. Nuevamente, si vemos las marcas acá, dicen 43. Fue marcada con América Sud Panamá en el reverso, y esta marca de aquí, y con eh, que todavía sigue con el 43, y luego va por el vapor de la Royal Mail Tevlot hasta de Chagres a Boulogne, arribando el 5 de junio del 48. 32 décimas a pagar, nuevamente 27 décimas por una carta menor de 7.25 gramos y 5 décimas entre Boulogne y París. Esta tarifa era inclusive desde el Callao. Y esta carta pensamos que puede ser el uso más tardío conocido de estas marcas. Aquí hay una carta de sentido inverso. Es una que viene desde Francia, de Bordeaux hacia Lima, con fecha del 10 de octubre del 46. Llega a Panamá el 24 de noviembre. Aquí tenemos la marca de Panamá consular francesa. Y nuevamente por contrato con Boulanger a Lima. No tiene marca de recepción en Lima. Hay muchas cartas que vamos a ver que llegan a Lima en esta época, a las firmas Lechambre,
o otras firmas comerciales que no tienen marcas de entrada en Lima. Y esto era porque estas firmas tenían agentes en el Callao que recibían el correo directamente. No es claro si era qué tipo de arreglo tenían con el correo, no he podido encontrar ninguna reglamentación al respecto. Sí he encontrado reglamentación al respecto tratando de acabar con estos arreglos. Esto es lo que conversamos el otro día, esta era la carta que tenía dos marcas, la PP y la PD, que no la había entendido, pero en el reverso tiene 37 decims de porteo para una carta que pesa 25 gramos. Aquí vemos 25 gramos que corresponde al cuarto escalón. Entre el primer y segundo correo consular francés llegó otros correos. Esta todavía es dentro del periodo de 46 del primer periodo, pero fue mandado por el Bureau Maritime de Havre, no por por el servicio consular. Llega a Lima. Esta es una carta de consignatario que acompaña el embarque de bienes y como tal estaba exento de pagar el porte de mar, o perdón, el porte que cobra la renta de las cartas que entraban al país, y al parecer esta franca implica de que pudiera ser que no tenía que pagar ese porte por ser una carta consignatario. Esta carta de acá también está estampada en el Bureau Maritime de Havre, es vía Francia y Chile, lo cual indica que es por la vía Magallanes por un vapor comercial. Fue prepagada hasta el puerto, no tiene ninguna indicación de porte de mar en el Perú, y se sabe que nuevamente que la Casa La Chambre tenía los agentes que recibían el correo directamente. Esta carta va de Lima a París en junio de los 69. Es un manifiesto de guano, y es mandado por la subsidiaria en Lima de Tomás La Chambre a la casa matriz en París. Fue transportada en el buque inglés King Lear, que es a Saint-Nazaire, donde el encaminador, un señor J.P. Aubrey, vía el estrecho de Magallanes. El señor Aubrey la franquea y la despacha a París vía Nantes. La tarifa antes de enero del 66 para los bâtiments de commerce por les ports de Francia era de 40 centimes. Esto era 3 veces más barato que por el convenio anglo-francés, pero claro, el correo demoraba 3 meses más. Pero este correo no tenía opción porque acompañaba a un transporte de guano, y el guano no se podía desembarcar en Panamá, hacer el transporte a través del Istmo y volver a cargar en Colón. Entonces, estas cartas que son consignatarias de guano tenían que ir por el estrecho de Magallanes, no tenían otra opción. El segundo correo consular francés, en agosto del 65 se inaugura la línea A entre Colón y Saint-Nazaire, ¿no? Es esta línea verde de aquí, entre Colón y Saint-Nazaire, y se logró un acuerdo, más no un contrato, con la Pacific Steam Navigation Company. Esto estaba resaltado por Percy Barkholz, que la Pacific Steam puso un tercer itinerario para tratar de empatar con el correo que llegaba por la línea A de Francia. Este era completamente independiente del contrato con la Mala Británica. En marzo del 72, recién en marzo del 72 fue que los franceses empezaron un servicio de vapores con vapores Ville de Nazaire y Ville de Brest en la costa pacífico de Panamá. Esta fue la llamada línea F, ¿no? Que tenía estos vapores franceses, y que tuvo algunas irregularidades. Perfecto, el servicio no era siempre, no se podía depender de ese servicio, tenía faltas de vez en cuando, ¿no? Pero este servicio permitió ahora que se mandara correspondencia directamente a Francia u a otros países europeos, y podía ser correo prepagado o a cobrarse en destinatario. Estas líneas francesas, la línea A va de Saint-Nazaire a Colón, funcionó entre 1875 y 1932.
La línea D, que fue una línea pequeña inicialmente entre St. Thomas y Kingston hasta el año del 65 al 75, después fue ampliada de Bordeaux a Colón entre el 75 y 1939, y la línea F, como hemos visto, entre el 72 y el 74. Los vapores de la Compañía Generale que hacían el servicio en estas líneas fueron los vapores, ¿no? Y las tarifas del Buró Consular para los paquebotes de la línea F de Panamá a Valparaíso entre el 72 y el 74 por 10 gramos, dependía del país a donde iba, y estas eran las tarifas para estos países respectivamente. Esta es una carta interesante. Empieza en Arica, va de Arica a Génova. Le ponen una estampilla de un dinero peruana que no es matasellada. El, el cónsul francés en Arica la despacha después de haberle puesto su marca octagonal, y esta marca corresponde a la marca Sayes de 1586. Las autoridades francesas que habían contratado a las Pacific Steam, como vimos unos años antes, al parecer no la pudieron mandar por el Ville de Nassau o el Ville de Brest, y la mandaron por la Pacific Steam Navigation Company. Fue en valija cerrada, supongo que fue en valija cerrada hacia Panamá. Sin embargo, bueno, llega a esta carta a Saint-Nazaire, luego a París, a Génova. En Génova tiene la marca franco-italiana F38. Como vimos ayer, el Tratado Franco-Italiano de 1869 establece una tarifa de 14 décimas por 15 gramos para las cartas que vienen de la costa oeste, y eso representa este F58. Esta es una carta de doble porte. Inicialmente la marcaron con 22, pero después la corrigieron a 28, que corresponde a un segnatase de 2 libras con 80 décimas. Regresando a esta marca, la Pacific Steam, al igual que los ferrocarriles, habían sido notificados de que no podían transportar correspondencia o sea, con sellos que no estuvieran matasellados, bajo pena de considerársele como contrabando. Es muy raro ver marcas de la Pacific Steam y de la marca consular inglesas en un mismo sobre. Es prácticamente un sobre único en ese sentido. Esta carta va usando la línea B y la línea F, va de La Habana a Lima. Fue despachada el 28 de noviembre del 72, pagada a puerto, con un franco 20 décimas y cancelada con el rombo en ancla, que vimos que se cancelaba a bordo. Llevada por la línea B a Panamá. Al reverso tiene una marca La Habana, paquete francés B, número 1, y luego por la línea F a Lima, donde llega el 21 de diciembre, luego de 3 semanas. Esta carta es también bastante interesante para mí, por lo menos, quizás única. Esta es despachada de Iquique el 14 de noviembre de 1873 y arriba a Valparaíso el 18 de noviembre. No tiene estampilla peruana, como decía, el servicio consular francés no tenía ningún interés en el punto de vista de las estampillas peruanas, y como fue entregada directamente a la oficina comercial, y esto lo aclaro porque en Iquique no había una oficina consular francesa. Entonces, lo que hacían es que delegaban esta función a una oficina de negocios que le manejaba, que se dedicaba a juntar la correspondencia, y que después la entregaba simplemente al vapor, el Ville de Brest o de Saint-Nazaire. Esta marca de línea F es aplicada a bordo en las cartas que no tienen el matasello octagonal que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, esta fue franqueada con 40 centavos, con estampillas de 25 centavos y 15 centavos, y esta tarifa fue establecida para correo llevado entre dos puertos del mismo país. Sin embargo, debiera haber sido 60 centavos porque es entre dos puertos de diferentes países. Pero
que te digo, me parece que es una carta bastante interesante, ¿no? El número 2 corresponde al agente. Había un agente 1 y un agente 2 que estaban a barco de los barcos estos. Esta es una carta vía la línea D, de Colón a Bordeaux, vía Jamaica y Saint Thomas. Vemos en el encabezamiento Le Callao, abril 18, por el Galissonier, que era un barco francés fondeado en el Callao. Esa es una carta escrita por un marinero francés en ese barco, con fecha el 9 de abril del 75, mandado a Panamá vía la Pacific, y luego ya es después de la época del segundo correo consular francés, vía la línea D, Jamaica, Saint Thomas abordó Francia por un paquete, en este caso fue el de Guadalupe. Fue franqueada con 25 centavos la tarifa entre Colón y Bordeaux. La cancelación, la marca esta es de los correos de Army, de los ejércitos de la línea D, en rojo. Y interesantemente, de acuerdo al libro de Langley, este corresponde al primer viaje de la línea D y es pagada a destino. Hubieron correos mixtos, franceses e ingleses, fueron relativamente, no son tan difíciles de conseguir, son más o menos, se ven periódicamente. Esta es una carta eh, eh, que no fue prepagada, como vimos ayer, esta marca de Panamá, con la fecha y tránsito, indica que no se le había cobrado la, la tarifa entre el Callao y Panamá. Esta viene de Pisagua a Génova, vía el Callao el 12 de agosto del 71. Transporte por la Pacífica hasta Panamá y luego vía la línea A, de acuerdo a la línea A, y nuevamente de acuerdo al contrato, acuerdo franco-italiano, las 14 décimas y un franco 40 de signatase. Esta es otra carta en abril de 1874, debe ser justamente después de que acabara el servicio consular francés. Tampoco fue pagada, tiene aquí el Panama Transit, eh, vía la Pacífica Panamá y luego por la línea A, el 4 de mayo del 74 de Colón a Saint-Nazaire. Este es por la línea A, de Callao a Billon, Francia, en el año del 76, tampoco fue prepagada. Callao a Panamá nuevamente por la Pacific Steam, a Saint-Nazaire por la línea A, y la carta está tasada con 15 décimas. Vimos que esta tarifa de 15 décimas era la tarifa francesa para correo que recibían de países no miembros de la GPU en estos años. Y era más barato mandar esta carta por la línea francesa A que por la por el Royal Mail. Puesto que esto era ya la época de la GPU, se pone este cero aquí para indicar que esta estampilla no entraba dentro del sistema tarifario, que es como si no existiese. Esta es otra carta tampoco pagada, de Callao a Bordeaux, del 14 de febrero del 73, cancelada con el barril C-38 y transportada por la Pacific bajo contrato con Gran Bretaña, y marcada Panamá 28 de febrero Transit, indicando que necesidad de ser pagada en destino. Se ve aquí una marca parcial de late fee, que posiblemente esta carta indicando que llegó después de que el vapor había zarpado desde Bordeaux, desde Panamá hacia Bordeaux. Eh, eh, fue sí, bueno, fue el paquete francesa, es una carta de doble peso francés, de simple peso peruano, que paga 30 de SIMS, nuevamente el doble, 15 que está aquí. Los correos a Estados Unidos, veo,
el correo de Estados Unidos vía el consulado peruano en Panamá. Hubo, por varios años, hubieron quejas entre el correo peruano y la legación inglesa, quejándose el correo peruano de que los consulados británicos estaban recibiendo cartas sin, directamente sin estampillas peruanas. Y el acuerdo que habían tenido en el 51 era precisamente que las cartas tenían que llevar estampillas peruanas para pagar la tarifa de salida. Fueron varias cartas, incluso una amenaza en un momento de, incluso hubo un consentimiento del cónsul inglés de poner incluso funcionarios, peruanos en el consulado para asegurarse de esto, pero en verdad eso no prosperó. Pero fue un problema de bastante fricción. Y el problema era que las cartas peruanas no eran mataselladas, llegaban a destino, eran lavadas y después se volvían a usar y eso le causaba una pérdida al fisco peruano. Entonces, como una medida a probar, a ver cómo les iba, se estableció un cónsul peruano en Panamá y se empezaron a mandar cartas. Este dinero cubre la tarifa marítima saliente. Franca representa el pago del transporte a Panamá y de ahí por un buque americano a Nueva York. Como vimos ayer, en 56 la distancia de Panamá a Nueva York, menos de 2.500 se pagaba con 10 centavos que está marcado acá. Aquí hay otra carta de Lima a Nueva York, de 28 de julio del 65, tratada en la misma manera. Estas dos cartas, ninguna de las dos tienen ninguna marca inglesa, no tienen la marca de tránsito, no tienen las marcas de salida, no tienen marcas de la oficina consular inglesa, en fin, no tienen ninguna marca. Estas tienen, la única marca que tienen son las marcas peruanas y la marca de recepción, o sea, de la tarifa de ingreso en Estados Unidos. Luego, lo que sí he podido encontrar es que el 30 de marzo del 69 hay un decreto autorizando que el correo peruano que se mandara por el correo al cónsul en Panamá lo debe recibir directamente los contadores del buque y los transferirá en valijas cerradas a los paquetes americanos que hagan el servicio entre Panamá y Nueva York. Esto está en el libro de Salvatecchi. Las referencias se las puedo dar a quien esté interesado, pero está ahí. Ya no tienen las marcas francas. Esta es una estampilla de Lima a Nueva York del 9 de septiembre del 76, transportada por una valija cerrada en la Pacific Steam, bajo contrato. Nuevamente no tiene marcas británicas. En Nueva York paga 5 centavos al ligar. Esta estampilla peruana de la peseta María bisectada se autorizó solamente entre el 9 de septiembre del 76 y el 31 de octubre del 76. Esta es una carta de Iquique a San Francisco, California. No tiene fecha, pero llegó el 12 de febrero del 78. En julio primero del 75 la tarifa de ingreso a los Estados Unidos se había reducido a 5 centavos. Las oficinas consulares inglesas, sé que Jesús Sicha da una presentación y tiene otra para presentar sobre las oficinas consulares. No voy a entrar en detalle de las oficinas consulares con todas sus marcas, con la excepción de este sobre. Las oficinas consulares se establecieron diferentes años en Callao, en 46, en Arica el 50, el 79, en Islay el 50, el 79, en Paita, aquí, Quique, en fin. Este sobre es súper interesante. Tiene la marca Arica de mayo del 51, que según Parmenter es la marca más temprana de Arica. Pero más interesante que eso es que por debajo de este sello, del inglés, hay esta otra marca octogonal
que con Photoshop le he podido ampliar y limpiar y en fin, y corresponde a esto, corresponde a una Arica Agency que funcionó antes de que antes que esta marca consular de Arica. Y es una marca que es muy parecida a la de la Royal Mail Steam Packet, e incluso si le cambiamos y acá le ponemos un cóndor y acá creo que es un ciervo, tenemos el escudo chileno, o muy parecido. Esta marca no ha sido descrita antes y no hay ninguna referencia que yo he podido encontrar en la literatura, pero parece que antecede o que se usó en una forma transitoria antes de esta marca de Arica del 51. Bueno, la reglamentación del correo que llega al Perú por mar eh, es esta tabla, pongo de acuerdo a las diferentes épocas, desde los albores de la República hasta prácticamente hasta los años de la UPU. Inicialmente no había ningún cobro a las tarifas, al correo que entraba. Básicamente la única regulación era de que el correo que llegaba por barco se entregara a las oficinas de correo. El presidente de Santa Cruz en septiembre del 26 lo reafirma declarando que la correspondencia no debe pagar más que el porte que le corresponde a la instancia interna. En 1840 la tarifa menciona un porte de mar, dice que debe haber un porte de mar que llega para la correspondencia que llega del extranjero, R$1 por carta simple, 2 por la doble, etcétera, pero no se encuentran, yo no he podido encontrar sobres marcados con marcas de porte, no sé si se cobraban, no se cobraban, o en fin. Recién es en el año 49 que se empiezan a ver marcas en los sobres, y esto corresponde cuando el correo da en concesión un contrato, el correo entre Lima y Callao, un señor Aramburú, que había sido el administrador del Callao, y él pone un poquito más de orden. Él estaba en verdad encargado entre las carreras de correo entre Lima y Callao, pero también puso un orden sobre el correo que entraba, e incluso aquí es cuando se le pide que se le quiten los privilegios a las casas comerciales de recibir el correo directamente. En 1851, en abril, se crea una reforma postal y esto era después de haber contratado con la Pacific por 400 pesos al mes, ¿no? La Pacific por 10 años había estado trabajando con una concesión eh, eh, ellos cobraban por su servicio directamente, pero ahora con el gobierno peruano, eh, para, poder contrarrestar este costo que tenía de 400 pesos, declaró que toda correspondencia que llega al Perú por mar tenía que pagar R$1, además de la tarifa terrestre de acuerdo a la distancia. Este, este porte que tenía que pagar se le llamó porte que cobra la renta. Y este porte que cobra la renta no aplicaba a la correspondencia que llegaba por la mala real, por el servicio británico contratado con la Pacific Steam. El 1 de marzo del 58 eh, ya se cobra simplemente un solo porte, ya no se hace diferencias entre porte de mar y el porte que cobra el correo, sino es un solo porte ahora. Y es la tarifa menciona que toda correspondencia que procede de o que se dirige al extranjero por los vapores, ya sea para Europa o América, paga la mitad de los portes indicados. El porte indicado era de una peseta, la mitad de ese porte es un dinero, exceptuando Guayaquil, Buenaventura y Panamá, que pagarán la tarifa completa, o sea, de una peseta o 2 dineros. Con la excepción de los buques, la correspondencia que traen o lleven los buques de vela, que pagan la mitad del porte. En el año 66 hubo un cambio de monedas de soles y centavos, se cambian las tarifas, ya no es por distancias y el porte sencillo se convierte en 10 centavos.
Y se menciona que la correspondencia que se reciba del extranjero que no tienen convenios postales pagará los portes respectivos, ¿no? Eh, pero en esta época tampoco se ven marcas de porteo en las cartas. Eh, y en 1874 se establecen los timbres de franqueo déficit para la correspondencia que llega del extranjero. Entonces veamos. Eh, Estas son cartas tempranas que llegan al Perú. Como se ve, no tienen ninguna marca. Estas son eh, 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 lo que mencionamos que tenían que ser entregadas a las oficinas postales. Eh, pero no tiene, este es mandada por un forwarder, este es de Nueva Haven, Connecticut, en marzo del 26, encaminada por Denison Fuller. No tiene importe interno al Callao, no figura ningún porte. Eh, este, esta carta posiblemente se entregó, se llevó directamente de persona a persona, ¿no? Sin pasar por el correo. Esta carta es de Burdeos a Arequipa y sí paga el porte terrestre entre Arica y Arequipa de 3,5 reales. Estas son cuando el correo, cuando los barcos llegaban con el correo y las oficinas, y el puerto estaba, los correos, perdón, las oficinas postales en los puertos estaban cerrados, el correo tenía que ser entregado a la capitanía del puerto, que tenía que levantar un inventario y que sería entregado el día siguiente a las oficinas de correo. Eh, Aquí tenemos una carta que dice recibida a las 7 de la noche, el febrero 18, y fue entregada el 9, el día siguiente, a la oficina de correos, y se la marcaba con capitanía del puerto del Callao. Y por otro lado, había una guía. eh, Esta guía decía: recibió el capitán de la fragata Bergman 102 cartas de Liverpool en la fecha de octubre 3 del 46, y lo firma de la ASA el capitán del puerto, y lo firma Samuel Whelan, el capitán de la fragata, y nuevamente lleva la marca el capitanía del puerto Callao. Hay varias diferentes de estas marcas. Eh, Correo temprano que entra, también puede usar un encaminador, en este caso un encaminador en Valparaíso, Burdeos Arequipa, 1 de octubre del 33, vía el Cabo de Hornos a Valparaíso, y de ahí encaminada por el velero Bolívar. La tarifa de 2,5 representa el porte entre Islay y Arequipa. Esta carta también viene por un encaminador de Londres a Trujillo vía Paita en 1945, encaminada por Frederick Byrne. Pagó una, eh, esto debe ser una onza, y pagó 8 reales. La tarifa de 1826 para una distancia entre 100 y 200 leguas. Como te digo, aunque se menciona un porte de mar, no se ve ninguna parte, ninguna marca particularmente indicando un cobro a cartas que entraban por mar. La Pacific Steam, brevemente, al final de 1840, la Pacific Steam empezó un servicio de vapores a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, desde Valparaíso hasta el Callao, con un solo viaje al mes. A partir del 27 de diciembre de 1840 hasta 1850 se permitió que el correo fuera depositado sin cobro en las oficinas de la compañía en el Callao o a bordo, pero la tarifa entre el Callao y Lima era obligatoria en el correo que entraba y salía. También el correo les requirió que todo el correo que estuviera claramente marcado con marcas de los vapores de la Pacific Steam. Ese contrato de 10 años expira a finales de 1850, y el correo que cargaba la Pacific sería entregado en sacos cerrados, y en ese entonces, en 1851, ya, como dijimos, era por una cifra mensual de 400 pesos mensuales. También Percy Barcos menciona que encontró que en el Mercurio chileno aparece un reporte que las cartas que se originan en Valparaíso serían marcadas en rojo, mientras que las del Callao en negro. Aquellas entregadas a los capitanes de los vapores serían de color azul con dirección al norte, y de color amarillo con dirección al sur. De acuerdo al inventario de Doublet, el color negro fue utilizado temprano, entre 1842 y 46 desde el Perú, pero en fechas más tardías, a partir de 1851, desde Valparaíso.
Esta carta marcada Vapor Perú, se piensa que la P es pagada, va de Lima a Bogotá, Buenaventura, y salió el 9 de febrero de 1850 bajo el capitán Hind, y este es un uso relativamente tardío del Vapor Perú, P desde Lima. Viendo los colores, acá hay una carta de Arequipa, vi el puerto de Islay sin fecha, el color amarillo nuevamente fue usado entre 43 y 46. Esta carta no está registrada en el inventario de Doublet. Esta es una carta con vapor eh, 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 Perú y la letra E. Dice Fair Passer al señor Laurent en Cerro de Pasco, y tiene esta E. Eh, la E en verdad significa, según Sicha, el mes de enero. Esta carta sí tiene este 2 de porte de entrada, nuevamente es en el año 49. Para representar un real de la cifra que cobra la renta más un real de la tarifa interna de Lima Callao. Esta marca E tiene el mismo color, es la misma tinta, brilla bajo filtros con el mismo color que la marca de vapor. Deben haber sido puestas al mismo tiempo, pero no tengo una explicación porque en otros momentos se ha visto que ha sido utilizado claramente cuando no había marcas de vapor. Este es Vapor Chile, vía Islay, pagan los 3 reales de tarifa interna. No tiene fecha, pero debe ser entre el 42 y el 46. Los canceladores numerales de este tipo, como el 4, y las estampillas de la Pacific Steam Navigation fueron ordenadas al mismo tiempo, en noviembre de 1847, lo que sugiere que estas marcas fueron intencionadas para cancelar a las estampillas que mandó a hacer la Pacific Steam. Sin embargo, nunca tuvieron autorización, nunca fueron utilizadas para ese fin. Algunas de estas marcas, sin embargo, fueron utilizadas más o menos de la misma manera que usaron las marcas de vapor P. Barcols estudió eso, hizo un inventario bastante extenso y encontró que en verdad las marcas 4 fueron utilizadas exclusivamente a bordo del vapor Nueva Granada entre los años 1849 y 1850. Esta es una carta de Islay a Lima del 6 de noviembre de 1849. Tiene una pequeña marca 2 aquí muy, muy tenue, nuevamente para el porte marítimo y el porte terrestre. Según inventario de Doublet, solamente existen 9 cartas con esta marca. Si bien en los años tempranos la Pacific cobraba por transportar las cartas, no tenía ninguna necesidad de marcar sus cartas con la tarifa, por ejemplo, de un real por media onza. Los portes de mar. El 2 de enero de 1840, como les decía, el correo contempló un porte para las cartas que llaman del mar. Era para menos de un real, para menos de media onza era un real, de 1,5 a 1 onza era una onza, perdón, de media a 1 onza eran 2 reales. Como León, sin embargo, no se ven los cargos, no se, en estos años, sino hasta el 49. Vemos acá 2 cartas, estas son del 48, este es el 49. En el 48 vemos que no tienen ninguna marca de entrada, y a partir del 49 sí se empiezan nuevamente a ver estas marcas de entrada. Esta marca franca es la misma que se utilizó en las etiquetas amarillas que mandó confeccionar el señor Aramburú para marcar, como los primeros prácticamente precursores de las estampillas peruanas. Entonces, con el año 51 hay una reforma del correo y se decide cobrar una tarifa para la correspondencia que entra al país, y eso iba el porte que cobra la renta, y se iba a cobrar un real por este servicio. Inicialmente
esta carta es temprana, del 23 de marzo del 51, que fue mandada arribando en Lima un tiempo después, pero no tenían listos las marcas vapor, entonces empezó a usar esta marca 1 para indicar un real. Cuando ya llegaron las marcas vapor para indicar el porte marítimo entrante, o sea, el porte que cobra la renta, ya estas marcas 1 desaparecieron. Y aparece entonces, estas marcas ya estaban listas. Estas son marcas de entrada. Esta es una carta de Liverpool a Lima por el West India Mail from Southampton, marcada con vapor de 1853 para indicar el porte, en verdad, que cobra la renta sobre, o sea, el porte de mar que se paga el ingreso. Esta carta fue mandada por la compañía Brown Newspaper Company. Los periódicos en Inglaterra desde 1712 tenían que pagar en Gran Bretaña un impuesto indicada por esta marca roja que les permitía ser llevadas por el correo. Desde la época de Rowland Hill hasta 1870 los periódicos fueron permitidos, se les permitió usar estas marcas para pagar el franqueo, solamente que el franqueo iba al Tesoro General en vez de las arcas del correo, ¿no? Entonces esta es una marca del newspaper Buchanan and Brown, circular, marcando un penny, ¿no? Esta carta va de Bordeaux a Lima y también tiene esta marca de vapor indicando el real que paga la correspondencia al entrar, que es el porte que paga la renta, que cobra la renta, perdón. Bueno, el atrato, que después esta carta salió de Southampton el 17 de julio. Esta es una carta proveniente de Valparaíso, el 3 de julio del 67, que a la entrada paga un porte de 20 centavos. Pero este no es el porte que cobra la renta, este no es el porte marítimo. Lo que esto representa, en esta época ya Chile y Perú tenían un convenio postal y esta carta vino sin franqueo, entonces es una carta multada en Lima con doble el déficit del tratado postal con Chile. Lo que sí, desde el 74, para las cartas que ingresaban al Perú, para poder cobrar ese porte que había sido tan elusivo, que a veces se cobraba, a veces no se cobraba por todo este tiempo, se mandaron confeccionar estas estampillas de franqueo déficit y desde el 74 se empieza a cobrar el porte que cobra el correo en 10 centavos, ¿no? Entonces todas las cartas que ingresan tienen estas estampillas. Desgraciadamente estas estampillas por indicación de correo se tenían que poner en la zona donde se unen los dos flaps, y al abrir la carta generalmente quedaban, se rompían las estampillas. El porte de mar, ahora sí, el porte de mar es el porte que se cobra cuando salen las cartas. Y para eso se ponían estas marcas también de Lima Vapor o de Callao, en fin. Esta es una carta a Bolivia, a Cobija, septiembre 3 del 53, corresponde por fecha al Pacific Santiago, y el porte de vapor pagado, indicado por esta marca Lima Vapor. Este es del Callao Vapor a Santiago de Chile. Esta carta debe ser después del 66, porque ya, perdón, antes del 66, porque Chile la multa con 15 centavos, que eran 2 veces el porte terrestre de 5 más 5 marítimo. Esta carta va de Ica a Salta, Argentina, no tiene fecha, es un real de porte de mar, indicado por el Inca Vapor, un y medio reales de la tarifa terrestre entre el puerto de Pisco y Arica, para un total de 2,5 reales. Esta carta probablemente entró por Coquimbo. Correspondencia al extranjero. Tenemos esta carta que va de Lima a París en mayo del 53, y se recibe la marca de Lima indicando porte de vapor, esta de acá,
y debiera haber sido puesta por error, en verdad, porque el artículo 7 de la tarifa del 51 específicamente decía que la correspondencia rotulada a Europa se recibe sin exigirse ningún porte alguno, ¿no? Como decían, no, esto era para correo que salía, pero no por buques de la mala inglesa. Eh, esta carta de acá viene de Patillos, que también es otro puerto salitrero cerca de Tarapacá. Vía Lima el 18 de septiembre del 54 a París. Tiene una marca en negro de pago del porte de vapor al llegar a Lima, que es esta de acá. Y tiene otra marca en azul, que es el porte de salida hacia París. Como digo, esta marca en azul no era necesaria. Vía la oficina consular inglesa en Panamá, el Panama Transit y de acuerdo a la modificación del 1848, como vimos ayer. Eh, las marcas se pusieron un poquito más complejas. El porte de vapor entre puertos peruanos tenían que pagar el porte de salida de un puerto, el porte de entrada de otro puerto, más el porte terrestre. Esta carta va de Lima a Islay el 12 de septiembre del 55, paga un porte de un real por vapor y aparte de eso está marcado acá como franca el porte que cobra la renta, la fecha y el porte entre Arequipa e Islay. Perdón, el total eran... no, este es el porte perdón, esto llega directamente al puerto de Islay, por lo que no tienen que pagar porte terrestre. O sea que el total, uno de salida, uno de entrada, eran dos reales. Esta carta es de doble peso, de Lima a Islay, y paga el doble, que son 4, 2 de salida, 2 de entrada, un total de 4 reales. Esta carta de aquí, a pesar de que dice vía packet inglés, fue mandada por la Pacific Steam, pero bajo el contrato peruano. El porte aún no indicado probablemente haya sido de 2 reales. Acá tenemos porte de vapor más porte que cobra la renta hasta la tarifa terrestre. Nuevamente, no le quiero demorar mucho. Esta marca de Franca Lima es única prácticamente. La que tenemos acostumbrado a ver esta con la flecha. Estas cartas Arequipa tienen la Franca Lima, el porte total de 3,5 y el porte de vapor. El Callao, tenemos estas dos, Arequipa, con estas marcas y la marca Franca, que son diferentes. También vemos al norte, vemos de Trujillo a Piura, Trujillo Franca, este es de Trujillo a Huanchaca, por ser menos de 3 leguas. De acuerdo a la reglamentación del correo, para cartas de menos de 3 leguas no era necesario pagar el porte terrestre. 3 leguas era porque era la distancia entre Lima y Callao. Entonces los comercios de Lima habían puesto quejas, entonces este porte entre menos de 3 leguas no se le cobraba el porte terrestre. Es medio real por las 15 leguas entre Paita y Piura, más un real de porte de vapor, más un real de porte que cobra la renta. Este es de Piura a Lima sin fecha, pero debiera haber pagado también 2,5 reales. Este es en esta época todavía hacia el norte había la posibilidad de mandarlo por vapor o de mandarlo por la carrera de Valles. Y muchas de estas guías postales tenían que marcarse por vapor para las cartas que se mandaban para vapor. Hay cartas que no habían pagado el vapor, y aquí vemos los que no han pagado, y estas son las cartas que están francas.
Paita, con 2 reales, de Lima a Nazca, un real y medio. Esta de acá son ya del sur de Arica. Esta fue mandada por la Pacific bajo contrato con la mala inglesa. Se le pone la marca de Arica de la oficina consular inglesa, pero tiene la marca peruana. Lo que sucede es que la reglamentación del correo peruano obliga, el remitente llevó esta carta al correo, en el correo peruano le ponen la marca vapor y de ahí la entrega a la oficina inglesa donde la mandan por la Pacific, ¿no? Este es Iquique Vapor con 2 y Tacna Vapor. Las marcas MZ y E. Yo sé que Cristian Muat va a hablar el domingo sobre esto, no quiero entrar mucho, solamente quería mencionar de que es una marca que era del periodo filatélico y que se guardó por muchísimos años en la oficina postal de Lima, y se consideraba que las marcas habían sido usadas entre el 58, 59, 60, y esta carta la pongo aquí para mostrar de que es del 7 de febrero del 52 y que en esa época ya habían usado la marca MZ, llegando a Lima, a la compañía La Chambre. Aquí hay otra marca MZ que es del año 58. Y también es a una casa comercial. No he hecho un estudio completo, de repente se menciona mañana, pero parece que la mayor parte de estas MZ llegaban a casas comerciales. No sé si es que les daba un tratamiento especial o se les trataba en forma diferentes, pero todavía tenemos mucho que aprender sobre estas marcas. La marca E, lo mismo, tengo 2 sobres con la marca E, y esta es del año 57 y este es del año 58. También es a la casa comercial La Chambre y esta es a la casa comercial Row. No tienen estas marcas de porte que cobra la renta, o sea, de las marcas vapor para indicar que han pagado la tarifa de entrada. En el 1858, las tarifas domésticas por superficie o por mar pagan las mismas tarifas que se aplican por peso y distancia. Hasta media onza para menos de 25 libras era un real, más de 25 legos era una peseta. Toda correspondencia que procede o se dirige al extranjero por vapores, ya sea para Europa o América, paga la mitad de los portes indicados, como mencionamos anteriormente. Al norte pagan la tarifa completa. Los buques de vela pagan la mitad del porte y la marca de vapor para indicar el porte pagado. Esta carta tiene un solo porte de un dinero. Va de Arequipa a Lima. No le he encontrado ningún resto de goma ni huellas de que se le ha quitado una estampilla. Y si está pagando en verdad el porte de un dinero, probablemente indica que fue precisamente una de estas cartas mandadas por velero, que paga la mitad de la tarifa. Cartas que entran, como decía, del 59 al 74, en verdad no se tasaba la correspondencia que entraba al país. Hay un hueco ahí, que no hay marcas de entrada, ¿no? Desde que salen las estampillas peruanas hasta el año 74, las estampillas de déficit, no hay marcas de déficit. Acá pongo cuatro cartas que entran. Por cuestión de tiempo, en verdad no las voy a describir mucho. Cartas que sí han pagado un porte de entrada, en verdad corresponde, no al porte de entrada, sino corresponde al porte terrestre. En este caso, la ruta, el porte entre Paita y Piura. Estas son 2 cartas que pagan el porte de correspondencia al exterior. El
transporte también llamado de vapor. La primera, bueno, a Chile con los 15 centavos que ya, pesos que ya conversamos. Esta es una carta que va eh, marcada con Arica Vapor en el año 59. Probablemente ya para este entonces simplemente esta marca de vapor se usó como un matasello, en vez de en verdad indicar de que tenía que seguir eh, que te digo, la vía por vapor. Eh, ya en esta época no era necesario escribir por vapor. Es más, para esta época el correo, sobre todo al sur, ya no existía por las carreras Arequipa, en verdad eran exclusivamente por vapor, ya no había una carrera terrestre. Esta marca vapor se utilizó también básicamente eh, como un, como un matasello, ¿no? La gente a veces la estampaba pensando que eso indicaba de que implicaba una vía marítima, pero en verdad no funcionaron más que un matasello. En junio del 57, la Pacific empezó un servicio caletero, con un servicio bimensual entre el Callao y Achala por el sur y entre el Callao y Huanchaco por el norte, por un pequeño vapor, un vapor pequeño cada y se aplicaba esta marca de vapor, ¿no? Esta es una Lima a Trujillo del 67, marca utilizada por la Oficina de Correos de Lima para diferenciar las cartas que iban por vapor de las que iban por las carriles de valles. Esta de Iquique Lima fue un uso inusual porque era desde el sur, desde Iquique, por lo que es una carta relativamente inusual ver cartas de Iquique con la marca vapor. Eh, bueno, ya terminando, estas cartas no son mías, son unas de Jesús Siche y otras de James Hunt. Lo que habíamos hablado anteriormente con la carta de Arica, del segundo correo consular francés, no se podían mandar cartas sin matasellar, por lo que la Pacific Steam muchas veces usaba sus matasellos de su compañía para cancelar esta compañía para que no se le consideraran contrabando. Los numerales. Hice un inventario de estas estampillas 1, 2, 3, una y otra que es 1 y 2, hay Callao 1 y 2, muy parecidas a estas, y llegué a revisar casi 60 cartas, con la excepción de 4 o 5, la mayor parte de estos matasellos numerales han sido utilizados para correspondencia marítima. Hay otras cartas que simplemente como esta que ven con el numeral 1, que no se saben de dónde vienen ni a dónde van. Esta con el numeral 5, esta con el numeral 4. Y son cartas que ha sido un poco de un misterio ver de por qué se le ponían estos numerales. Revisando la colección de leyes y decretos, se ve que en las indicaciones de Dávila Condemarín iniciales, cuando estaban por salir las primeras estampillas peruanas, que él manda confeccionar matasellos con números para indicar la procedencia de dónde es que viene la carta. Obviamente, cuando vieron que estos no eran suficientes y recurrieron a usar los matasellos que tenían el nombre del pueblo con los con los 3 círculos de puntos. Pero yo creo que estos numerales que estamos viendo son las que mandó a hacer Condemarín para matasellar los primeros sellos peruanos que salieron y que después decidieron que era mejor usar los números de pueblo y al final, porque Condemarín lo dice, nuevamente en el libro de Salvatecchi, que él dio a los capitanes de barcos matasellos numerales, perdón, 2 matasellos, no dijo numerales, para que cancelaran las estampillas a bordo, para que no sufrieran, o sea, que no llegaran a destino sin cancelar y que pudieran ser reusadas. Esa es una teoría, en fin,
Creo que con esto terminamos. Esta noche sí he estado en una hora. Eh, bueno, con eso, si hay algunas preguntas, encantados de contestarlas. Y gracias por su atención y gracias por tenerme paciencia estas 2 noches. Muchas gracias, Gracias, Guillermo, muy Guillermo. interesante. Yo tengo un tema, Guillermo, justamente en el slide anterior, Ajá, de una vez que lo estás tocando, allí tienes una marca con el numeral 1, ¿correcto? sí. Yo tuve comunicación con Barholz, tú y yo lo hemos conocido hace más de 20, 30 años atrás. Bueno, ya Percy murió. Y la marca 1, él me decía que pertenecía a un vapor X, y era una marca ambulante. O sea, en pocas palabras, era un vapor que caleteaba entre los pequeños puertos y iba recibiendo y llevando correspondencia. Yo tengo una carta, también de la peseta de la segunda emisión, Ujú. dirigida de Iquique a Yarabamba. O sea que por lo visto, es una carta con un pliego con carta completa, es una carta de un hijo a su madre que le dice que la quiere mucho, que le extraña, etcétera. Y lo que ocurre es que esa carta debe haber sido recibida o entregada directamente al vapor en Yarabamba, en Iquique, y fue dejada o depositada en Yarabamba de alguna manera. Si quieres, yo te doy una copia de ella, ¿no? Oh, me encantaría, pero como te digo, el comunicado de Condemarín es que le había dado matasellos a los capitanes de barco para que la correspondencia que se entregara a la mano que se le entregara fuera matasellada, ¿no? Y posiblemente esto sea lo mismo, ¿no? O sea, de que sea un caletero, no sé, no necesariamente la Pacific Steam, pues de repente de alguna otra de algún otro velero, en fin, o vapor que hacía el servicio. Había pequeños barcos privados que creo que llevan esto, ¿no? Fíjate, yo tengo acá delante mío, por ejemplo, otra carta también de peseta de la segunda emisión con el Lima 1-2, o sea, este puntito, tú tienes ahí al frente uno que es el Lima 1-2-3, pero esto sale perfectamente de Lima a Arequipa. Por barco, porque en esa época no iban por Lógicamente tiene que ser tierra. por barco, ¿no? Esta ruta ya en el 59 era por barco. Sí, realmente, o sea, la mayoría de cartas que estoy viendo por acá es que con esos Lima 1-2-3, por ejemplo, tengo otra que viene de Guayaquil, vía Lima, la cancelan en Lima con una peseta de la segunda emisión y va a Arequipa, y lógicamente son cartas que van para barco. Pero, o sea, ¿tú piensas de que solamente esas marcas se utilizaron en barcos? ¿No se podían haber utilizado, por ejemplo? No, o sea, Henry me ha mandado unas cartas que son usadas, ¿qué te digo? No me acuerdo los pueblos, pero es a Huancay o no sé, no me acuerdo dónde era, que obviamente no va a ir por barco, pero No, eso no. incluso esas cartas, las fechas son posteriores, son casi hacia el final, ¿no? O sea, no sé, es una idea nomás, una teoría de que, porque no sé por qué se utilizaron estos números, ¿no? Entonces, al igual que Jaime Benavides, que tiene todos estos números que no los entiende, estos números yo no los entiendo y como hay una indicación de que se dieron unos matasellos, pienso que de repente pudieran haber sido estos, no sé. No, pero fíjate, Guillermo, para redondear la idea, acabo de hacer una revisión rápida del material del periodo de esas cancelaciones 1, 2, 3, porque esas cancelaciones 1, 2, 3 realmente terminan su uso más o menos en 1860, 62. No recuerdo haber visto ninguna, ni siquiera posterior al 62. Y es cierto que la mayoría de cartas, bueno, que todas las cartas que yo estoy teniendo en este momento son para la correspondencia que va hacia el sur o al exterior. Tengo alguna de esas con el 1, 2, 3 dirigido a Italia, y también tengo para Arequipa, ¿no? Para la carrera de Arequipa. Sin embargo, o sea, también otro tipo de matasellos utilizaban para esas rutas, ¿no?
O Sí, sea, el tipo del mismo Lima, el tipo normal, por decirlo de una manera, del tipo 37, que es el que no tiene los números, tiene puntos con óvalo, pero no tiene números, también se utilizaba en la carrera de Arequipa. Entonces, no creo que sea excluyente el tema, ¿no? No creo que no, sea excluyente el hecho de que la cancelación vaya para un solo lado. sí, yo creo que es cuestión que en verdad hay que investigar un poco más y hay que juntar mucho más material y analizarlo para ver en qué momentos se usaron y cómo se usaron y de dónde iban, ¿no? Pero Ahora, más eh, complicados son los otros numerales. El numeral 10, por ejemplo, en carta, no me acuerdo, ¿no? Y creo que el que tienes ahí adelante, creo que es un numeral 5, ¿no? tengo un 5, un 4, eh, y no sé si ese es un uno o un 10. De repente puede ser un uno, un No, 10. ese que tienes ahí es el 1. Sí, El 10 es totalmente distinto. sí, 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 es distinto. Bueno, como te digo, si tienes sobre con eso, me encantaría tener Tengo uno, como te sobre digo. todo los que tienen fecha y tienen No, esto tiene carta, tiene todo, está todo. totalmente completo. Y es un particular, ¿eh? O sea, ni siquiera es una casa comercial. Ya, qué bueno. No, tengo por acá, espérate. A ver, déjame ver si te lo puedo mostrar en la pantalla, ¿no? Para que des una mirada rápida. Acá está. A ver, déjame ver si se logra ver. No, no, muy difícil. Hay brillo, ¿no? Sí, mucho brillo. Sí, mucho brillo. Pero este es lo que te estoy diciendo. Ya. Este tiene un numeral 1 de Iquique a Yarabamba. ¿Algún otro comentario o pregunta por ahí? Guillermo, yo tengo una curiosidad. Ese sobre de Arica con el cancelador de la Pacific. De alguna manera los dos servicios creo que eran, obviamente estaban en competencia, entonces como bien indicaste, probablemente sea único el uso de ese sobre que pasó por el consulado francés en Arica y de ahí tomó de alguna manera el barco de la Pacific que estaba bajo contrato con el consulado británico y con el correo peruano. ¿Qué vapor es ese exactamente? Porque no lo llegué a agarrar. Parece Coquimbo, pero no lo vi exactamente. Y si esa fecha con el itinerario que tienes No, más o menos encaja, no es Coquimbo. no es Coquimbo, ¿no? Eh, Espérate un ratito, no sé cómo Porque cuando mostrar esto. saliese sobre un comentario, yo lo miré y eso fue exactamente lo que a mí me extrañó, porque ambos competían, entonces definitivamente una pieza única. Déjame ver si lo puedo eh, poner. De acá, ¿lo están viendo o No, no, no paraste sé de si compartir. para compartir tengo que eh, chispas. Eh, Ahí abajo debes tener el botón donde estamos todos nosotros, el botoncito verde, Share Screen. sí, no, es que tengo la pantalla ocupa todo, no, Oh, ok. este, Tendrías que salirte de ahí con el sí, Escape. a ver, si de repente con el escape. Ya, ahora sí. Entonces, la, de acá, ¿lo están viendo ahora o no? No, no, si compartes la pantalla, por favor. Ah, chispas. Oh, eh, share. No sé dónde que a ver, de repente si lo hago aquí y lo paso. Como que quiero cambiar, perdón. Ay, disculpa. El Zoom tiene ese problema con las dos pantallas. Yo también cuando grabo tengo que ponerlo en cierta manera, si no se graba chiquito, porque agarra todos Eh, los monitores como si fueran uno. a ver, un segundito. Ahora, Todavía no. No. ahora sí. Ahí viene, ahí Ahí viene. viene, ahí viene. Oh, wow, ok, Sí, ya sí. aprendí algo.
Sí, no, este es, si no me No equivoco, sé, Steamship, pero no no, dice sí, cuál. sí se ve. Este es el Vaporeten, si no me equivoco. Oh, ok, Si ok. no me equivoco. 7.2. Lo he puesto por aquí en el UNAPRO. Creo que es el Eten, sí, es el Sí, Vaporeten. sí, Vaporeten. La hoja que tienes en un principio del itinerario ¿es del 7.1 o del 7.2? No, es el del 7.1. Por un año. Y lo Ok. puse ahí porque es algo que me encontré y que no estaba en la literatura y que, bueno, para seguir las fechas de salida y entrada Sí. ayuda, ¿no? Para Muchísimo, identificar. porque un documento así del 7.2 sería fabuloso para ver ese Claro. otro sobre. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Algo más tengo yo, Guillermo. Hay una carta del dinero a la primera emisión que dice que por vela. Eh, Vamos a ver, es un porte de un dinero supuestamente de Arequipa a Lima. De acuerdo. Eh, Primero que nada, ¿puedes colocar la pieza en pantalla, por favor? ¿Serías tan amable? Sí. Gracias. Eh, eh, Está mucho más adelante. no, tampoco. Tampoco. Está tan chiquito que no lo veo. Creo que es esa. La página 15 creo que es. A ver. O parece. Espera, déjame ampliar esto un poquito. Y lo puedo ver un poco mejor ahora sí. Es hacia acá más o menos. Esta. Esta es, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, esa es. ¿La cancelación es Arequipa? Sí, sí es Arequipa, con seguridad. Es Ya. tenue, pero sí es Arequipa. Sí, es muy tenue, ¿no? Entonces, suponiendo que sea así y que no sea una carta franqueada con déficit, porque ahí podría ser aplicado un Ah, cobro, un diferencial de porte, ¿no? Como así es. déficit. Así No es. tiene una marca 1 por allí para nada. Nada, nada, nada. Ya. Entonces, ¿tiene fecha de recepción y de salida? Siendo Eh, la chambre debería tenerlo, ¿no? no sé, tendría que abrirlo Porque, y o sea, mirarlo. a lo que voy es a esto. ¿Cuánto tiempo, o sea, cómo poder determinar que es un envío por vela y no por vapor? Normalmente los barcos a vela toman mucho más tiempo. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, la única forma de determinar esto, y creo que esto fue una conversación y una presentación que también Henry hizo con una carta de Paita a Lima, si no me equivoco, Henry de la segunda emisión, es justamente eso, tratar de determinar por el tiempo. Porque, o sea, se puede decir acá de que es una carta que debieron aplicarle un déficit y que a lo mejor el déficit fue aplicado al lápiz y fue borrado, porque era feo, era una marca en lápiz. Yo tengo algunas marcas de déficit en lápiz y no les gusta a la gente y las borraba. La otra opción es que realmente sí sea una vela, pero habría que certificarla con el tiempo, ¿no? Porque un vapor entre Arequipa y Lima normalmente era de 4 días. Yo diría Entonces, que sí encaja para lo de Vela por una razón, ¿no? De Paita Lima es en contra de los vientos, de Arequipa o en este caso de Islaya Lima está en favor de los vientos. ok, Entonces, claro, hay que ver los tiempos de hay arribo que y ver los tiempos, llegada, gente. hay que ver el tiempo de arribo y llegada, pero eh, esta es bastante probable que sea velero. Claro, a O lo que voy es, prácticamente no, única, o ¿no? sea, También, ¿no? lo que estoy preguntando y lo que estoy observando es, no estoy poniendo en duda
en este momento la aseveración. Lo que estoy diciendo es que para poder determinar que esto sea un tema de vela, habría que determinar el tiempo de salida y el tiempo de llegada. Y generalmente las cartas La Chambre tienen el filling note, donde está toda la información de salida, recepción y respuesta. Entonces, podríamos por ahí certificar esto de la única manera que creo que se podía hacer. En el caso de la tuya de Paita iba en contra de los vientos, esta puede, ok, ir a favor de los vientos, pero nunca va a ir un barco a vela a la misma velocidad que un barco a vapor. Claro, son múltiples factores para tomar en cuenta para realmente determinar, pero digamos, o sea, esto es más factible que sea velero por la misma dirección del viento. Bueno, sí, acá estoy buscando la carta para abrirla, pero tengo que encontrarla todavía. Disculpen, tuve que salir un ratito. De repente me muevo un poquito. Disculpa, la tengo dentro de la colección, la tendría que... Yo te lo averiguo esto y te comento. Claro. Con todo gusto, gracias. Queda pendiente eso. Sí, Pero... no hay apuro, ¿no? O sea, solamente es una observación para, digamos, tener claro si realmente la pieza fue circulada por una vía o por otra, ¿no? De acuerdo. Creo que Walter también estaba con la mano en alto en algún momento, no sé, Walter. Buenas noches, Guillermo. Muy linda la Walter. charla, muy detallada como la de ayer, muy bien estudiada, toda, muy bien llevada. Vi una carta que me pareció pero muy linda, y tenía una pregunta para decirte. Es una carta que de la línea D, que creo que era, no sé, estaba en la diapositiva 10, 11, 12, por ahí, una que pagó 25 céntimos con un sello francés. ¿La podés poner? Sí, seguro. ¿Te acordás cuál es? Sí, espérame un segundito, que voy a tratar de ponerla nuevamente. Porque me gustaría verla y ver de qué año es. Sí, yo te la pongo. Y conversar un poquito de eso. Un segundo, es que tengo que cambiar de pantalla. Ok, déjame ponerla aquí primero. Ok, este es de las tarifas francesas. Ok, y aquí estamos. A ver. No, tenía una de esa misma. Si la podés poner más grande. Seguro. Presentación. Ahora se fue demasiado grande. A ver. Ahí está. Esta, 1870. Perdón. ¿Qué pasó? 1875, ¿no? Ahí está, ahí. Por ahí pones de que fue primero por la Pacific. No sé si ahí va, ahí pones mandado a Panamá vía la Pacific y luego la línea francesa. Mi pregunta era cómo podías determinar eso. ¿Tenía algo, alguna marca atrás o algo? No, simplemente que ya para ese entonces ya no existía el correo consular francés en la costa oeste de Sudamérica. El Ville de Nasser y el Ville de Brest ya habían cesado sus operaciones. Y claro, siempre es posible que haya ido por un barco que
¿qué te digo? Particular, un buque de comercio, o, que te digo, un buque de la Armada o de alguna otra. Pero Bueno, lo más probable es que eso haya ido por la Pacific, ¿no? ¿sabés qué? A mí me parece, porque tengo alguna así desde Uruguay, y son rarísimas. Acá de Uruguay creo que, no sé, 2 o 3 conseguí, no se consiguen. Y me parece que esta es igual. Esto me parece que es un correo militar, como ahí Así es. pone submarinero francés, Sí, que esta persona lo que estaba, escribió la carta adentro en el mismo barco. Ese barco de alguna forma llegó, como pones ahí, hasta Panamá o hasta no sé dónde, pero él la puso ahí en el paquete número 1, como dice el octogonal ese, que dice Correspondance de Hermès. Y eso así era una es. franquicia militar. Y lo que pagaba esa franquicia militar, que era justamente para gente de la Armada, los marinos y del ejército que estaban en alguna lucha en algún lado del mundo, en cualquier lado, tenían la franquicia que pagaban solamente como si la carta fuera dentro de Francia, una tarifa metropolitana. Y por eso tiene esa estampilla solo de 25 centésimos. Y por eso tiene el matasello ese de Correspondance de Hermès que lo ponían arriba del barco. Todos los barcos que tenían el agente a bordo, tenía una marca de esas, justamente para estas personas que estaban peleando en cualquier Combatiendo. lugar del mundo, y mandaban una carta a Francia, y fíjate cómo tiene un PD ahí a la izquierda arriba. Entonces la persona, si mal no recuerdo, el marinero, ponele que era alguien de la Armada, tenía 2 posibilidades. O pagaba esa tarifa y le ponían la estampilla hasta Francia, hasta el destino final, no importa por dónde llegara, no importa a qué ciudad iba, era una tarifa interna de Francia. O, si no tenía el dinero o no quería pagarla, podía mandarla sin pagar y la pagaba el destinatario, que le terminaba saliendo un poco más caro. Ponerle que si esa salía 25 centavos, de repente le ponían un tampón a la entrada de 30 céntimos, y lo pagaba el destinatario. Pero a mí me parece que esa carta que tenés ahí es correo militar. Y Sí, si la no es. rareza... ¿Eh? Sí, sin duda el matasello es de correo de los Hermès de la línea D. Claro. Y lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? O sea, este es dicho sea, es un sobre que está ilustrado en el libro eh, de ¿cómo se llama? De, Gates. de Lewis. No, perdón, en el libro ¿cómo se llama en francés? Oh, ¿Langley? Langley, sí. ¿Esa carta es tuya? Sí, A mí me parece, yo no sé, no sé del lado de Perú, pero si fuera de Uruguay es una carta rarísima. Ya te digo, de Uruguay es, porque tenía que ser escrita en esa época, ponele del 60, las de acá de Uruguay son un poco anteriores, son del 60 y pico, del 65 más o menos. Tenía que ser escrita por alguien que sea de la Armada y puesta en un barco dirigido a Francia, eran muy pocos casos, desde acá, desde América, ¿no? Y no sé la rareza que tiene en Perú, pero capaz que también puede ser muy rara. Pero por eso yo veía ahí, no estoy seguro si eso fue por la Pacific. Capaz no, que él la escribió en el barco llegó hasta, no sé a dónde, pero tomó el barco ese que dice el paquete número 1, la línea D, y ahí la puso, la pagó 25 céntimos, le pusieron el PD, el pago hasta destino, no importa dónde sea, y listo, y llegó a destino. Es una franquicia militar. Perdón, acá hay un tema. A ver, se me viene algo en la cabeza, Walter. Sí.
Indudablemente este tipo de correspondencia no es común. Yo no la había visto, pero lo que sí he visto algo similar son aquellas cartas con estampillas inglesas, escritas en el barco, cuando el barco está acoderado en el puerto del Callao. De esas se conocen algunas cartas y que pagan el porte de un penique, o sea, como porte local. O sea, quiero dejar de lado la rareza, que tienes toda la razón, de la marca militar del Cuerpo de Armas de la línea D. Pero, digamos, el hecho de haber sido escrita en un barco y acoderado en el puerto de Callao, que ahí mismo te lo dice, el Callao, ¿no? Digamos, es un hecho circunstancial, por decirlo de una manera. Ahora, ¿cómo llegó? Aquí vamos, ¿no? ¿Cómo llegó esa carta a destino? Si dicen que fue mandada a Panamá vía Pacific Steam, ¿dónde están las marcas de Pacific Steam? O sea, la bueno, marca es lo que yo consular, dije, Aldo. la marca consular británica, ¿no? La No, pero marca de Aldo, tránsito en Panamá, ¿no? Aldo, es lo que yo empecé diciendo. Me parece que esto, que sea por la Pacific, no creo que haya sido así. Yo creo que fue directo metida en un barco francés, o la persona ya estaba en un barco francés y llegó a otro barco francés. No sé, habría que estudiar esa línea de paquete número 1, donde lo puede haber agarrado el barco este. Pero una vez que la persona la metió en el agente que estaba a bordo, le pagó los 25 centavos y llegó de cualquier forma, llegó a destino sin problema. Por eso, porque ahí dice, franqueada con 25 centavos la tarifa entre Colón y Bordeaux. A mí me parece que no, me parece que los 25 centavos era la tarifa que se pagaba en ese momento. Yo no tengo en la memoria todas las tarifas, pero es la tarifa metropolitana. Sí, la tarifa nacional. Como decía Jorge No importa Alcañiz, dónde esté. sí, como decía Jorge Alcañiz, si me permite un segundo, ¿no? En estos barcos, sí, para el correo francés eran considerados territorio francés, no importa en qué parte del mundo. Entonces, lo que dice Walter tiene total sentido. No importa si era de la costa del Pacífico, del Atlántico, quién sabe en el mundo, igual pagaba Porte nacional. Ahora, la curiosidad que yo tengo es si este barco es de guerra o un navío, digamos, de la Armada Francesa, si hubiese habido algún conflicto o en camino del conflicto por estos años en el lado del Pacífico, y en el caso de tu carta, Walter, ¿qué cosa estaría pasando en los 60 y tantos que merecía que los franceses estén por ahí? Mirá, los franceses siempre estaban por ahí, como decís. Siempre estaban por la duda. Claro, hubo muchos bloqueos, bloquearon el puerto de Buenos Aires, bloqueaban el puerto de Montevideo, buscando alguna ventaja. O sea, siempre había gente de la Armada o del ejército francés por cualquier lugar del mundo. Okay. O sea, no había un evento específico que merecía que ellos estén ahí. Ok. ¿Entendés? Entonces el tipo tenía el hombre tenía la franquicia, esté donde esté, y listo. Es como, no sé, como un policía hoy en día en el transporte capitalino. No importa el transporte que se tome, tiene la franquicia. Y esto era igual. Sí. Esto era, y no importa dónde estuviera, en qué lugar del mundo, lo que sea, pagaba la tarifa metropolitana y listo. Y si esta carta, como dicen, fue escrita en el Callao, entonces obviamente es parte de la historia postal del Perú, sin lugar a dudas, y habría que buscar un poquito, estudiar. Yo le estudiaría la rareza, a ver qué tan rara es una carta desde Perú con franquicia militar. ¿Que cambiaría la tarifa entre Colón y Bordeaux? Me parece que no. Habría que estudiarla. Yo estoy hablando como conozco las de Uruguay, no conozco las de Perú. Supongo que debe ser parecida, nada más. Es una comparación que estoy haciendo, ¿no? De ser rara, mi vuelta a quedarla. Lo interesante, Walter, ahí sería ver cómo se llamaba el barco, porque puede haber un registro de puertos que estaba acoderado ese día 9 de abril, el barco francés en el Callao. Eso es lo que habría que ver.
muchas veces yo en alguna carta que tengo en el lado de adentro dice, o en el lado de atrás dice, en el barco tal, está escrito, a veces dice el título del oficial, o sea, si era un teniente, un capitán, o estaba firmado por alguien, ¿no? Para darle Bueno, acá legitimidad. dice claramente, ¿no? Lee, dice, carta Por eso escrita por un no marinero lo a veo bordo bien. del Galinosier, fondeado Ahí en el va. Callao, fecha ¿Está? 9 de abril 75. Bueno, ya tienes el La, nombre del barco. Y Ok. bueno, ¿sabés por qué Ahora, tiene hay el que ver nombre de si ese barco? Debe ser por barquito, eso. si ese barquito es un barco de guerra o era un barco mercante. No, no importa si era de guerra o no, ¿entendés? Lo importante era la persona. claro. Una Pero pregunta, por más algo que... puso el nombre del barco, No, ¿viste? me Por refiero por la algo. marca octogonal, No, la marca octogonal la tenían siempre, los cuerpo de barcos armas. la tenían todos la gente a bordo tenía esa marca por si Sí, aparecía algo así. claro, pero discúlpame, ahí justamente vamos. Si fuese un barco mercante, podría a lo mejor tener el nombre, como decía, un nombre cualquiera, vamos a suponer, ¿no? Pero en este caso, como el octogonal dice cuerpo de armas, ¿no? Podría considerarse que es Correspondance de armée, o sea, la correspondencia del ejército, ¿no? Algo el Ujú. así. ejército, entonces O militar, podríamos pensar, correspondencia militar, podés decir. pensar que ese barco era un barco de guerra. No, 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 Aldo. Ese barco era un paquete, era uno común, el que llevaba correspondencia. O Lo sea, que la pasa es que clasificación del correo, no es la claro, clasificación del barco. el agente a bordo, en vez de poner la marca octogonal con el nombre del barco, la que correspondiera, o le ponían la marca octogonal de la ciudad o del puerto, le ponía específicamente esta marca para mostrar por qué la tarifa, por qué tenía una Oh, tarifa menor. Sí, ya caigo. La tenía el agente postal a bordo, no, del paquete, no era un barco militar. Mira, este es el libro del Langley y ahí está el sobre. el sobre ¿Qué dice? con este sobre y la descripción. Claro, no hablo francés bien, pero lo que él describe es una letra de un militar francés datada el 9 de abril 75 a bordo de la Galissonière desde el puerto del Callao. Ella fue encaminada para Panamá por vía británica. La correspondencia fue depositada en la agencia inglesa de ese puerto para una travesía del Istmo y entonces fue remitida por agentes franceses a Colón para otra embarque, no sé, sur Le Paquebot Guadeloupe, de la nueva línea principal entre Colón y Bordeaux, línea D. El enfrancimiento, el franqués de 25 centavos neta, valable, que sur una vía totalmente francesa, Ujú. entre Colón y Bordeaux. En fin, ¿qué te digo? Eso es en eso más o menos me basaba para decir esto, pero lo que dices Lo tiene que pasa, plena... Guillermo, si te pones a pensar, ¿quién pagó los 25 centavos si hubiera hecho eso? La persona estaba en el Callao, la puso en un barco británico, llegó hasta, de alguna forma hasta el barco francés y ahí le pusieron la estampilla de 25 centavos. ¿Y quién pagó los 25 centavos? Claro, no, lo que explicas tiene mucho más sentido de lo que está aquí, ¿no? Ahora de repente no No, lo estoy entendiendo bien, como te digo, a veces una N te cambia todo el sentido claro. de la frase, ¿no? Bueno, Guillermo, hay que estudiarla esta un poquito más Sí, seguro. y cualquier cosa, para no molestar más, lo hablamos en privado, si querés. No, y te agradezco mucho porque, ¿qué te digo? Es muy rara, ¿eh? Estas cartas en verdad son, y según el mismo Langley dice que corresponde al primer viaje de la línea D. O sea que, ¿qué te digo? Tendría más Bueno, rareza todavía. eso lo habrá sacado por la fecha, supongo. Claro. Habría que ver si el 20 de abril del 75 fue el primer viaje de la línea D. Eso debe estar en los libros. Eh, La sí, yo línea D tenía cuando empezó. En Panamá. la línea D de Bordeaux a Colón en el 75. Es lo que tengo, de lo que he Por visto de eso. otra fuente. De Bueno, Bordeaux a Colón. Bueno, hay que estudiar, yo la estudiaría un poquito más y no sé, cuestionaría un poco lo que dijo Langley y
y lo vemos de vuelta. No, perfecto. Como digo, lo que dices tiene mucho más sentido para mí, ¿no? O sea, pero bueno, voy a ver si Hay que puedo estudiarlo. traducir esa frase bien para no estar Dale, equivocándome. dale, después nos mandamos algún mail. Ya, perfecto. Una pregunta más que nada. Todo esto, el ingreso y salida de barcos de Perú, yo he tratado de buscarlo y me han peloteado entre varias agencias. ¿Tú sabes, Guillermo, en el Perú, dónde se puede encontrar esa información? Porque tiene que estar en algún lado de esa época. No, las únicas fechas de entrada y salida son las de Barcols. Y que él se sentó y revisó las fechas en la biblioteca ahí que tienen en Estocolmo, en Ok, Aberdagen, donde él sí, sí. vivía. Y él se sentó y escribió una por una y después las puso. Y él tiene del año más o menos 44, 46 hasta el 54 o 56. Y esos son los únicos 10 años que están escrito, Documentado, y ¿no? después, bueno, el 71, que lo acabo de ver en un documento aparte que lo conseguí en eBay hace poco. Uh-huh. Pero hay es un proyecto que debiéramos de tomar. Claro. Hay un dato que me dio Percy Barcos, pero claro, cuando me retire de la pediatría y tenga tiempo, de repente puedo ir a investigar eso, sentarme en las bibliotecas y revisar de estas fuentes, pero en este momento para mí es imposible eso. Sí, pues eso lleva demasiado tiempo ahí. Yo traté de buscar, inclusive una persona me ayudó, pero lo pelotearon tanto que al final, pues, no llegamos a ningún sitio. Miren, la biblioteca que usaba Percy Bartholds era la biblioteca de Lidingö. Y del Entonces, índigo. Lidingö, él vivía en Lidingö. Así es. Y yo también he escuchado de eso, tengo copias de lo que él hizo, y es cierto lo que Guillermo dice, él hizo un inventario manual. Entonces, es probable que después del año que él terminó o que él tomó datos porque es lo que le interesaba, es probable que se pudieran encontrar más datos. Yo tengo, hace semanas he encontrado un legajo de conversaciones que tuve por cartas o comunicaciones por cartas que tuve con Percy Barjo durante 20 años, y hay algo de lo que Guillermo está diciendo allí. Y voy a tomarme un tiempo a fin de año a darle una lectura completa de toda esa correspondencia. A lo mejor encuentro algo y te lo paso. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario por ahí? Bueno, no veo. Oye, están muy calladitos. No veo a nadie. Bueno. No, yo veo a muchos, pero todos están callados. Con eso, entonces, Guillermo, nuevamente, muchísimas gracias por la presentación bastante completa. Bueno, y gracias a ustedes, en verdad, les agradezco que me hayan aguantado ayer 2 horas, y espero que te digo que y les agradezco también porque me han dado información con la cual puedo darle nuevos giros a la interpretación de varias de estas piezas por lo que me han comentado, o sea que les agradezco eso también. Gracias. Y el día de mañana...